Mientras montaba en bicicleta con mi hijo. Ocurrió esta situación. Por mucho tiempo. Pensé que mi papá era mi defensor. La única persona en quien podía confiar para resguardarme de los mayores desafíos de la vida. ¿Acaso no era esa la idea que tenían los padres de que serían un escudo? Un apoyo. ¿Alguien que te quiere sin condiciones? Cada vez que lo observaba, me repetía esa frase. Sin embargo, la verdad resultó ser más sombría de lo que había previsto. Con el paso del tiempo, aquel en quien depositaba mi mayor confianza se transformó en la persona que me aterraba encontrar al despertar cada día. Esa evolución no ocurrió de repente, sino que se fue desmoronando en fragmentos. En pequeños instantes que, al mirar hacia atrás, siempre apuntaban hacia un desenlace inevitable. Algo que resultaba imposible de frenar. Aún tengo fresco en la memoria el instante en que todo empezó. Ese momento en el que perdí la tranquilidad en mi hogar. Mi universo ya estaba devastado por el fallecimiento de mi madre. Era la encargada de presentar. Aquella persona que llenaba de energía cualquier espacio. Cuando él no estaba, su presencia se convirtió en un vacío que absorbía todo lo que creía comprender. En el momento en que creí que nada más podía herirme, mi padre halló la forma de demostrarme lo contrario. Me gustaría poder afirmar que lo anticipé. Que había señales de alerta evidentes. Pero nunca experimenté una sensación juvenil. En el futuro cercano, me vi aferrado a mi padre como el único miembro de la familia que me quedaba. Y todo había cambiado por completo. No admitiría que esta historia sea la mía como un relato de deslealtad. Resistencia y la lucha por encontrar mi propia voz ante aquellos que intentaron callarme. Durante mi infancia, experimenté una cotidianidad en la que se entrelazaban rutinas sencillas. Momentos de diversión y una estabilidad reconfortante. Fue entonces cuando comprendí el papel fundamental que mi madre, Claire, desempeñaba en nuestra familia. Recordaba cada detalle de ti, las cosas que te hacían sonreír. Aquello que te entristecía. Tu desayuno preferido en tus días más difíciles. Su risa tenía el poder de iluminar hasta los momentos más grandiosos que pueda recordar. Ella era mi refugio. Mi padre, Jack Tabet, mostraba una calma distinta. Sin experimentar sensación de frío. Aunque parecía estar envuelto en una atmósfera serena. Como si estuviera abrumado por algo imperceptible. A pesar de todo, su amor hacia nosotros era evidente. O al menos así lo percibía a pesar de las imperfecciones que existen en todas las familias. Consideraba que éramos afortunados por disfrutar de noches de cine los domingos. Reunidos en el sofá y dejando pasar el tiempo sin preocupaciones. Mi madre solía preparar palomitas de maíz. A menudo un tanto tostadas. A pesar de eso, mi padre, siempre llegando tarde, se sentaba a su lado con el brazo descansando despreocupadamente sobre sus hombros. En aquel momento, parecía una escena de lo más común. Pero al reflexionar, me di cuenta de la verdadera fragilidad que encerraba esa apariencia. Mi vida dio un giro cuando mi madre enfermó. No se trató de una de esas enfermedades repentinas que se ven en la televisión, su deterioro fue gradual. Extenuante y doloroso presenciar cómo se iba apagando lentamente. Los meses desmesurados se asemejaban a estar en el borde de un precipicio sin posibilidad de retorno. Con tan solo 16 años. Experimenté un crecimiento repentino que me hizo madurar de forma inesperada. Intenté mantenerme firme por ella y por nosotros. Pero su partida provocó una grieta en mi interior. El mundo parecía más gélido. Más desolado. Como si una luz se hubiera extinguido. Sumiéndome en la oscuridad. El padre también experimentó cambios al comienzo. Creía que el sufrimiento de perder a alguien sería intenso. ¿Has convivido con Cambrake? Nadie faltaba a su trabajo con regularidad. Pasaba más tiempo en casa y se comunicaba cada vez menos.
Los abrazos que daba se intensificaban. Como si se agarrara con fuerza a lo poco que le quedaba de algo insoportable. En aquel instante, la derrota resultaba casi agradable y consoladora. Llegando a creer que nos respaldábamos mutuamente para superar los momentos más difíciles que nos había tocado vivir. Sin embargo, el sufrimiento no siempre estrecha los lazos entre las personas. En ocasiones, se transforma en algo completamente distinto a medida que las semanas se convierten en meses. Empecé a percibir transformaciones en mi padre que me resultaba imposible pasar por alto. No solo se encontraba lejos, sino que su existencia era única. Permanecí observando por un largo rato. Las caricias de él no resultaban agradables. Pensé que tal vez me lo estaba inventando. Que no era real. Ya que everything él se me hacía sentir tan mal que prefería pensar que simplemente intentaba cuidarme de la forma en que siempre había pensado que lo haría. En ese momento, anhelaba escuchar la voz en mi mente alertándome de que algo andaba mal. Sin embargo, a los 16 años, abrumado y sin compañía, resultaba más sencillo acallar esa voz que confrontar el mensaje que intentaba transmitirme. Por lo tanto, opté por silenciarla. La velada dio inicio la noche previa. Únicamente los dos presentes. La vivienda parecía más cargada que nunca. El silencio resaltando cada sonido mínimo. Como el chirrido del sofá al ser movido. El ligero vapor de la nevera en la cocina. El suave murmullo de las hojas afuera de la ventana llenaban la sala de estar. Que solía irradiar calidez y vitalidad. Pero ahora se percibía como un lugar vacío y desolado. A pesar de que nadie de nosotros la estaba viendo. La televisión seguía encendida. Solo era un sonido de fondo. Una distracción del silencio que se interponía entre nosotros. De pronto, con su voz baja y casi tensa, mencionó lo mucho que te pareces a ella. Me giré para observarlo. Siempre que la gente se sentía confundida, solían comentar que tenía un parecido con mi madre. Especialmente por la forma en que mis ojos se iluminaban al sonreír. A pesar de ello, nunca supe cómo reaccionar y optaba por guardar silencio. Tuve que esbozar una leve sonrisa incómoda y dirigí mi mirada hacia la televisión, aguardando a que la situación cambiara. Sin embargo, eso no sucedió. Por el contrario, se alargó tomando un mechón de pelo. Lo que sucedió detrás de mí fue una acción aparentemente sencilla. Algo que en otro contexto podría haber sido inocente. Pero percibí que su mano se detuvo más tiempo de lo debido. Sentí como mi cuerpo se puso rígido y una sensación de opresión apareció en mi vientre. Había algo que no funcionaba correctamente. Tenía la intención de desplazarme para levantarme y expresar algo. Pero me fue imposible. Sentía como si mi cuerpo y mi mente se hubieran separado. Dejándome inmóvil. Tan bella eres. Susurró con ternura. En ese momento, su mano reposaba suavemente en mi hombro. Las palabras flotaban en el ambiente, captando mi atención justo antes de que lograra comprender por completo lo que estaba ocurriendo. El tacto de la mano de Slit Flower acariciando mi pecho. Un profundo temor me invadió. Sin embargo, la falta de creencia lo frenó. Así se presentaba mi progenitor. Mi papá. No podía ser cierto. Cuando su mano se desplazó hacia mi muslo. No fue algo que realmente sucediera. Papá. La parálisis ha sido superada. ¿Cuál es la actividad en la que te encuentras? Interrogué a mi voz, que temblaba apenas perceptible. No obtuvo respuesta de ella. Por el contrario. Alzó un dedo a sus labios indicándole que guardara silencio y se aproximó aún más. Todo a mi alrededor daba vueltas en la habitación. Sentí como mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temí que pudiera reventar. Deseaba que Toscriam le diera un empujón. Pero mi cuerpo se resistió a moverse.
El temor me había mantenido atrapado en ese sitio durante los instantes siguientes. Juntos. Difuminados en mi memoria. Lo evoco arrastrándome al suelo con su cuerpo ejerciendo presión sobre mí. Tengo presente el aroma penetrante y las lágrimas recorriendo mi rostro. Aunque sobre todo destaca en mi memoria el silencio. Decidí no prestarle atención, ya que sus palabras ininteligibles me resultaron confusas. Sin embargo, yo no alcé la voz ni me enfrenté. Permanecí inmóvil en ese lugar, como si me hubieran congelado, mientras mis oídos absorbían cada palabra que se pronunciaba, quedando impregnadas en la alfombra bajo mis pies. Salió sin pronunciar ni una sola palabra, dejándome tirado en el suelo. Permanecí en ese lugar durante un tiempo que parecía interminable, sin poder moverme, mientras mi mente se llenaba de interrogantes sin solución. ¿De qué manera ocurrió esto? ¿Cómo es que ocurrió esta situación? ¿Cuál fue la razón por la que no lo arrestaron antes? Aquella noche me refugié en mi cuarto y lloré sin cesar hasta que ya no pude derramar más lágrimas. Sin embargo, lo más difícil no fue el sufrimiento ni la deslealtad. La responsabilidad fue suya. En mi cabeza. Una voz callada y astuta insistía en que yo era responsable. Que de alguna manera había provocado la situación. Después de una semana manteniéndome en mi habitación durante la noche, no pude reunir la fuerza para salir y enfrentar un mundo que ahora me parecía hostil y desafiante. Con solo las paredes como protección. Decidí no comer. Evité contestar las llamadas de mi padre que llegaban a través de la puerta y me refugié bajo las cobijas. Como si al taparlo todo pudiera hacer desaparecer lo que había ocurrido cada vez que cerraba los ojos. De regreso en el suelo. Percibiendo su voz y notando su presencia. Ante esa situación, me sentí confundido y decidí no caer en la trampa. En el transcurso del quinto día se produjo un impacto. Fue en mi entrada donde lo encontré. Valerie. A quien mencionó con delicadeza. El tono era más delicado de lo que había experimentado antes. Es posible entablar una conversación con mi pecho apretado. Tenía la intención de expresarle que se marchara a voz en grito. Sin embargo, optó por guardar silencio aguardando a que creyera que no me encontraba presente. No se marchó. El individuo expresó que es consciente de tu enojo. Sin embargo, enfatizó la importancia de dejarlo atrás, ya que es algo que nos afecta a todos. En este momento, sus expresiones parecieron un golpe al intentar superar la situación. Mi estómago protestó. Empezó a revolverse. Aunque me asaltó la incertidumbre sobre si estaba en lo correcto. La ausencia de mi madre no me afectaba. Me sentía tranquilo. Solo tú y yo. ¿Cuál sería el resultado si tu reacción fuera desmesurada? ¿Cuál sería el resultado si esto hubiera sido la causa? ¿Cuáles interrogantes revoloteaban en mi mente? Después de resistir durante un tiempo, finalmente permití que la culpa se apoderara de mí al aferrarme a ella. No pude resistirme eternamente. Y en mi interior deseaba contestar alguna explicación que pudiera dar sentido a todo esto. Se acomodó en el borde de mi cama, con una expresión en el rostro que no logré comprender. ¿Se trató de remordimiento? Expresó pesar por haber causado dolor adicional. Al solicitar mi mano, automáticamente borró su gesto ensombrecido por un instante antes de suavizarse. Una vez más. Tu parecido con tu madre es tan sorprendente que a veces se me olvida que solo la echo tanto de menos que duele. Me acuerdo de Asil. Entretejiendo su nombre en sus palabras. Convirtiéndolo en un arma de sorpresa. ¿Acaso no fue un error lo que cometí? Siguió adelante. Sin embargo, resulta complicado. Cuando estoy solo. Su recuerdo viene a mi mente de forma constante. Y no logro entender por qué. Quizás cometí un error. No se repetirá esa situación. Sin embargo,
Lo que ocurrió fue mucho menos relevante que lo que sucedió 15 días más tarde. Al iniciar la reescritura de la historia, apareciendo como una persona afectada por un intenso sufrimiento y aislamiento, cesó de acudir a mi habitación sin previo aviso. Mientras se acomodaba en la cama, parecía no notar ningún cambio, conversando sobre temas cotidianos como los quehaceres para la cena escolar, recordándome que seguíamos siendo una familia, como si todo siguiera igual en la vida. Se mostraba arrepentido en su totalidad. Sin embargo, al enfrentarse a esas miradas cargadas de expectativas, la presión era abrumadora. Repetir Itokai por segunda vez no resultó sorprendente. Pero el dolor fue intenso. Sobre todo porque era sábado por la noche y acabábamos de finalizar la cena. Mientras lavaba la vajilla, él se aproximó por detrás y posó una mano en mi hombro. Istona propuso ver una película de forma relajada y con un tono casi alegre. Sin embargo, algo relacionado provocó que Miskin se desplazara reptando. Tenía la intención de rechazar la idea de inventar una excusa para evadirme a mi habitación. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, por lo que opté por acompañarlo a la sala de estar. En la habitación, me repetía que todo estaba bajo control, que no pasaría nada, que podía seguir leyendo, aunque me sentía inquieto. Sin embargo, de repente, su mano se deslizó hasta mi pierna y todo volvió a empezar. En esta ocasión, sus caricias fueron más delicadas, menos precipitadas, como si intentara guiarme con suavidad hacia esta nueva experiencia. Al concluir, me observó con una mirada que denotaba cierto cariño. En la próxima ocasión, seré más precavido /diagonal al asegurarme de utilizar medidas de protección. Me comprometo a ser precavido como si fuera una situación común. Por lo tanto, si esta era una circunstancia que debíamos asumir y ajustarnos a sus palabras. Resonaron en mi mente distorsionando mis pensamientos. Sentimientos de culpa y vergüenza por algo aún más sombrío. Quizás fui el responsable de esto. Quizá permitió que ocurriera. Quizá percibí la obligación de acompañarlo para brindarle lo que él afirmaba requerir y así evitar que estuviera solo. A pesar de que el pensamiento me causó malestar, logré mantener la calma en las semanas posteriores. Decidí guardar silencio total. Dejé de socializar con mis amigos. Evité entablar conversaciones con mis profesores y me alejé de situaciones que pudieran generar interrogantes a los que no me sentía preparado para responder. Me sumergí en mis tareas escolares y en la lectura de libros, buscando ocupar mi mente. Sin embargo, en los momentos de calma nocturna y cenas incómodas, no podía evitar enfrentar la realidad. Cuando sus ojos se detenían brevemente en esos instantes y pensaba en confesar a alguien que mi compañero más cercano era un confidente, incluso a un desconocido en la calle. La timidez siempre me lo impedía. ¿Qué sucedería si no confiaran en mí? ¿Qué sucedería si me atribuyeran la responsabilidad? ¿Qué sucedería si se refirieran a acabar con la reducida familia que había formado? La interrogante parecía no tener fin y las potenciales ramificaciones resultaron igualmente abrumadoras. Por lo que opté por guardar silencio y convencerme internamente. Resultaba más conveniente poder controlarlo de esta forma. Con semanas que se transformaban en meses y las actuaciones de mi padre, aunque igual de dolorosas, empezaban a parecer menos impactantes, se volvieron ocasionales. Ya que estaba experimentando hasta dónde podía resistir sin desmoronarme por entero. Al reflexionar sobre ello, me dije que quizás la transformación se debía al sufrimiento. Tal vez no era tan intenso como parecía. Tras cada situación, solía pedir perdón. Sus expresiones cargadas de arrepentimiento y compromisos de mejorar en el futuro. Prometió su amor, asegurando que era lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. Se encontraba inclinado. Sin embargo, al no haber nadie presente,
Empecé a convencerme de que la fe no eliminaba la repugnancia que experimentaba. Cada vez que me correspondía. Deseaba que Toscrim se viera obligado a enfrentarse de forma pasiva. Pero con el paso del tiempo, esos deseos reprimidos fueron sustituidos por una especie de resignación apacible. Decidí que resultaba más sencillo de ese modo. Permanecer firme solo complicaría la situación, llegando incluso a sumergirse en un estado de sombras. Una parte de mi ser se aferró al foco. No se trataba de amor en absoluto, sino más bien de una especie de vínculo distorsionado que aliviaba un poco el dolor del aislamiento. Fue entonces cuando ella apareció en escena. Su vitalidad era contagiosa, rebosante de entusiasmo, con una risa capaz de iluminar cualquier espacio. Al ser presentada por mi papá como su pareja, experimenté una mezcla peculiar de tranquilidad y envidia, ya que supuse que quizás esto implicaría que él dejaría de prestarle tanta atención y me daría un respiro. Sin embargo, los celos también simbolizaban una emoción enfermiza vergonzosa. Comprendí plenamente si sentía envidia de ella por su capacidad para ofrecerle algo que yo no podía, o si estaba molesta porque él podía comportarse con normalidad con ella. Mientras yo me debatía en el desorden que él había provocado en mi vida durante algunos meses. La situación pareció tranquilizarse esa noche cuando él entró en mi habitación. Al detenerse, recuperé la sensación de poder respirar. Decidí regresar a clases con la esperanza de recuperar una sensación de rutina. Sin embargo, la delicada tranquilidad se rompió de repente una noche al regresar a casa temprano de una reunión de estudio en la sala de estar. Mientras mi padre dirigía su mirada hacia ti, la vi sentada muy cerca de mí en el sofá, con su mano apoyada en mi muslo. Tu belleza es tan deslumbrante que ella la describió como un almíbar dulce y pegajoso, con malestar estomacal. Mi padre no se contuvo si algo le animaba esa noche. Los límites que creí haber reinstaurado desaparecieron. Ella estuvo presente durante el acto abusivo. La presencia del /diagonal ella aumentó la sensación de irrealidad. Con una sonrisa en los labios, susurró palabras reconfortantes. No deseaba recibir su saludo como una señal de bienvenida como la suya. Experimenté una sensación de total asfixia. La traición se hizo más intensa en esta ocasión al involucrar no solo a él, sino también a ella. Y lo peor de todo fue que ella no percibió ningún problema con eso. Después mencionó que éramos los únicos presentes, secándome una lágrima de la cara. Nadie mencionó. En caso contrario, es posible interpretar que formamos parte de una misma familia y velamos por el bienestar mutuo. Llegó un momento en el que no pude aguantarlo más durante la noche. Con rabia y desesperación en mi voz, me atreví a enfrentarlo. No deseo continuar con esta tarea. Antes de que mis nervios se descontrolaran, pronuncié las palabras con rapidez. No deseo su presencia en este lugar. En este momento. Ella está complicando las cosas. Mostraba confusión al principio. Después parecía dolido como si lo hubieran culpado de algo muy injusto. En tono suave mencionó que estaba sintiendo celos. No tengo problema en que no quieras compartir conmigo. No soy una persona celosa. Lancé un grito desgarrador, anhelando simplemente poner fin a todo. Una semana más tarde. Para mi asombro, recibí noticias. Se encontraba desorientada. Había completado la tarea y su tono era suave, casi lleno de orgullo. Era insoportable pensar en causarte infelicidad. Sus palabras parecían confirmar que aún ejercía cierto dominio sobre mi existencia. A pesar de todas las demás cosas, tenía la sensación de que se le escurría entre los dedos. Sin embargo, la sensación de calma desapareció rápidamente en su ausencia. La atención se centró por completo en sus habilidades con el maíz. Sus explicaciones se han vuelto cada vez más habituales y polémicas. En una ocasión, mientras su mano acariciaba mi espalda,
Mencionó que nuestra conexión era más estrecha que la de la mayoría de las familias. No sería comprensible para las personas. Sin embargo, no precisamos de ninguna persona. Tenía la urgencia de alzar la voz para expresarle que estaba a punto de mencionar que la situación no era la adecuada. Existe una alternativa a My Mom. Sin embargo, las palabras se quedaron atrapadas en la boca del relato legendario. Abrumadas por el temor. La responsabilidad se percibió atrapada. Como un ave en una jaula sin salida. Solo las paredes parecían estrecharse cada vez que intentaba comprenderlas. La incomodidad y la falta de claridad persistían constantemente, convirtiéndose en un murmullo constante que se entrelazaba con la cotidianidad de mi día a día. Dejé de cuestionarme porque me preguntaba por qué tenía que cargar con toda la carga de lo que estaba ocurriendo. Y no estaba seguro de poder salir adelante. A pesar de estar en salas de conferencias llenas de gente y en bulliciosos grupos de estudio. El peso de mi secreto no me abandonaba y me veía temblando ante los contactos informales. Al volver de un encuentro amigable marcado por sonrisas. Al ver cómo alguien perdía la confianza. Experimenté una sensación extraña. Como si hubiera algo que ya no lograría comprender por completo. Después me encontré con Samara Gillespie. Nos pusieron juntos en un equipo para trabajar en un proyecto de historia. Era todo lo contrario a mí. Segura de sí misma. Divertida y tan amable de forma natural. Que resultaba doloroso estar a su lado. Ya la había visto con anterioridad. Mientras conversaba con sus amigos en el café o participaba en las discusiones en clase con tanta naturalidad que daba la impresión de ser intocable. Tenía la capacidad de llenar de luz una habitación sin esforzarse. Al principio preferí mantenerme alejado. De esa forma se percibió con mayor confianza. Sin embargo, Samara impedía que pudiera encontrar una manera de cautivar a las personas y hacerte sentir la escena con solo una mirada. Para ti. Valerie. ¿Verdad? Al día siguiente de la clase. Con una sonrisa que me hizo sentir mariposas en el estómago. Ella formuló una pregunta. Formamos parte del mismo equipo. Nos gustaría tomar café y hacer una lluvia de ideas sobre café. Las horas se transformaron en charlas interminables. Durante nuestra charla llena de anécdotas emocionantes y mis grandes metas. Mencioné brevemente el proyecto mientras compartíamos nuestras historias. Hablé sobre su familia. Su amor por la fotografía y su anhelo de recorrer el mundo. Omitiendo cuidadosamente ciertos detalles que no podía revelar abiertamente. Narré anécdotas acerca de mi madre. Mi pasión por los libros y la universidad. La cual representaba para mí un salvavidas al que me agarraba con determinación. En las próximas semanas. Empezaremos a compartir más tiempo en compañía. No fue algo que se hiciera a propósito. Al menos no desde el principio. Me solía invitar a comer o a sesiones de estudio que terminaban siendo conversaciones nocturnas en su entorno. Tenía el deseo de salir a la luz del sol tras mucho tiempo en la penumbra. Algo que nunca antes había experimentado. La sensación de ser observado me generaba un profundo miedo. Deseaba contarle todo para permitirle acceder a las áreas de mi vida de las que me había mantenido alejado. Pero al intentarlo, sentía una opresión en el pecho. ¿Cómo lograr explicar lo que había pasado? Aquello a lo que no había prestado atención. ¿Qué sucedería si ella cambiara su percepción hacia mí o la situación empeorara? Permanecí alerta a pesar de que todo se desmoronaba cada vez que ella me dedicaba una sonrisa durante una noche. Fui invitado por Samura a su habitación para ver una película. Aunque parecía sencillo y relajado. Su impacto era impresionante. Tomamos asiento juntos. Compartiendo un recipiente de palomitas de maíz sazonadas. Riendo ante lo absurdo de la película. En un instante. Nuestros dedos se rozaron y sentí como todo mi ser se estremecía. Evidentemente se percató de la situación. Sin embargo, en vez de retirarse, separó con delicadeza su mano de la mía y expresó que aquí estás protegido.
Las palabras me impactaron como una ola ansiosa por llegar. Confié en ella, permitiéndome sumergir en la tranquilidad que brindaba. Sin embargo, el temor resultaba excesivamente intenso y avasallador. Pido disculpas mientras me dirijo al baño y observo mi reflejo en el espejo, viendo cómo las lágrimas caen por mis mejillas. Deseaba ser discretamente común. Ser capaz de sostener su mano sin experimentar la opresión del mundo. Y al día siguiente opté por no continuar con esta dualidad entre dos realidades. Mi deseo de estar cerca de Sam chocaba con mi dependencia hacia el control de mi padre, impidiendo que ambas partes convivieran en armonía. Me vi en la necesidad de finalizarlo antes de que acabara el día. Me encontraba en compañía de mi padre debajo de casa, teniendo nuestra primera charla significativa en mucho tiempo. Mis manos se contorsionaron y mi garganta se quedó sin saliva. Sin embargo, logré articular la palabra, papá. Es necesario detenerse. Me resulta imposible. No es posible continuar con esta acción. Su cara se contorsionó, mostrando una combinación de sorpresa y una expresión similar a la de Rey Valeri. Empezó a susurrar, casi rogando que no revelemos que todos estamos involucrados. Que poseemos la información. Que tú sabes que es así. Me gustaría expresar que mencionó que mi voz se fortalecía con cada palabra que decía. Esto no es algo que suela ocurrir. La situación no es la adecuada. Esta situación es insostenible para mí. Al principio, parecía que iba a discutir con Gemma. Pero finalmente asintió con la cabeza. Comentó en voz baja que su forma de escribir resultaba difícil de entender. Si eso era lo que pretendía. Voy a hacer una pausa. Deseaba confiar en él. Aunque en su interior sabía que las promesas como las suyas eran débiles y se rompían con facilidad. En ese momento. Era reconfortante. Me daba la ilusión de que quizás lograría hallar una forma de disfrutar de días de descanso. Pasaron las semanas y a pesar de la promesa de mi padre de poner fin a su presencia que aún oscurecía cada aspecto de mi existencia. Cada mirada. Cada palabra. Cada vez que pasaba junto a mi habitación. La sensación familiar de opresión en mi estómago reaparecía. Tenía la esperanza de poder depositar mi confianza en él. A pesar de mis esfuerzos. Me resultaba inverosímil que él hubiese incumplido sus compromisos anteriormente. ¿Qué haría que esta ocasión se distinga de las anteriores? Durante ese tiempo, Samara se mantuvo en silencio y reflexiva. Era capaz de transmitirme una sensación de calma. Como si pudiera encontrar alivio incluso en las jornadas más complicadas. Una vez, al anochecer, nos sentamos en el césped junto a su habitación y contemplamos el atardecer. Una pregunta me formuló que me dejó el corazón en vilo. ¿Te has encontrado en situaciones donde percibes que llevas un peso excesivo que resulta difícil de sostener por ti misma? Con una voz dulce. Continuó indagando. Me costó decidir si tomar el asidero que estaba debajo de mí. Tenía la intención de expresarle todo. Intentaba pronunciar las palabras que tenía en mente. Pero el miedo siempre me detenía. ¿Qué sucedería si ella mostrara desinterés? ¿Y si llegara a detestarme aún más? ¿Y si decidiera reportarlo y mi papá acabara en prisión? No importa cuál hubiera sido su acción. En ocasiones. No podía permitir que eso ocurriera. Al fin pude articular un susurro con gran esfuerzo. No fue ella quien empujó. Asintió brevemente y posó su mano sobre la mía en silencio, indicándome su apoyo para cuando me sintiera preparado. Durante la noche. Me encontré despierto, observando el techo y repasando mentalmente nuestra charla. Deseaba confiar en que ella comprendería. Pero, ¿cómo lograría explicar algo tan complejo y alejado de su comprensión? Así que, en una noche, todo se desmoronó. La noche estaba avanzada cuando el reloj marcaba una hora tardía. Al despertar,
El ruido de la puerta al abrirse me llenó de angustia al descubrir a mi padre de pie frente a mí. Su figura perfilada por la suave luz que entraba del pasillo. Ansioso por conversar. Expresó que sus voces denotaban tensión. Sin embargo, al aproximarme, pude percibir la expresión en sus ojos y comprendí que no era verdad que él no estuviera plenamente presente en la conversación. Rechazo. Mencioné que mi tono de voz resultó más constante de lo previsto. Hiciste la promesa de que continuara sin parar. En esta ocasión, sus movimientos fueron más enérgicos y apresurados. Como si estuviera consciente de que esta era posiblemente su última ocasión. Enfrenté su furia retrocediendo con toda la fuerza que pude reunir. Sin embargo, su enojo parecía intensificarse a medida que avanzaba. Permanecí en ese lugar con lágrimas temblorosas resbalando por mis mejillas. Esa noche, algo en mi interior se rompió en pedazos. Al abandonar la habitación, donde la esperanza se desvanecía lentamente, tomé la decisión de no prolongar mi estadía. Mientras los primeros destellos del sol iluminaban la habitación, empecé a preparar mis cosas para partir. Mientras guardaba prendas en una bolsa, sintieron como sus manos temblaban. Sentía una combinación de temor y emoción mientras mi corazón palpitaba con fuerza. Cada ruido, desde el crujido de los suelos hasta el leve vapor del frigorífico, parecía resonar con más fuerza. Como si la propia casa estuviera alertándolo sobre mis planes. Tenía conocimiento de que él partiría hacia su rutinario recorrido al supermercado los domingos por la mañana. En cuanto percibí el sonido de la puerta cerrándose tras él, me encaminé hacia la estación de tren. Cada paso que daba parecía no tener fin. Eché un vistazo por encima de mi hombro, con ciertas dudas de encontrármelo siguiéndome al subir al tren abarrotado. En el asiento, mis mejillas se mojaban con lágrimas que fluían sin control. Durante todo el trayecto, no pude contener las lágrimas hasta que Samara abrió la puerta de su habitación. De repente, su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación ante lo ocurrido. Me cuestionó si tenía permiso para acceder. Me resultó imposible construir las palabras. Por el contrario, me dejé llevar por sus brazos. Incapaz de controlarme. Recibí un abrazo de ella mientras susurraba palabras reconfortantes que apenas lograba escuchar entre el ruido de mis propios pensamientos. Después de mucho tiempo, finalmente me sentí confiado de que cualquiera que se encontrara en esta situación se sintiera atrapado. Convencido de que no había escapatoria. Quiero que entiendas que no tienes responsabilidad en esto. No fui responsable de lo que sucedió. Si te encuentras en una situación parecida, tampoco te pertenece. Existen individuos que se preocupan y desean brindar apoyo. ¿Quién te dará crédito? Sigo en proceso de aprender a recuperar la salud. Sin embargo, la acción de irse representó el inicio del proceso. El segundo paso es compartir mi experiencia. Quizás ya no se pueda rescatar a esa persona, pero aún hay oportunidad de asistir a otra persona.